Hay casas donde las puertas crujen por el viento y otras donde crujen por lo que habita detrás. En esta historia real, una familia normal descubrió demasiado tarde que su hogar estaba vivo y lo que quería no era compañía. Durante años, convivieron con presencias que no solo se manifestaban, sino que destruían. Este no es un cuento. Es una confesión, una advertencia, una prueba de que hay lugares que no quieren ser salvados. Si alguna vez sentiste que no estabas solo en tu propia casa, si alguna vez una sombra cruzó frente a ti cuando estabas completamente despierto, comparte este video, no por mí. Hazlo para que otros escuchen, antes de que también abran la puerta a algo que no podrán volver a cerrar. No todas las casas se construyen. Algunas se despiertan. Desde el principio, Bob Cranmer sintió que algo lo atraía a esa casa como si fuera un imán oculto bajo la tierra. Estaba en Brownsville Road, Pittsburgh, una estructura de más de 100 años con un porche amplio, ventanales antiguos y una presencia que imponía incluso bajo la luz del día. Cuando la vio por primera vez, no pensó en fantasmas, ni en demonios, ni en secretos. Pensó en futuro, pensó en familia, pensó en una promesa. Lo que no sabía es que algunas promesas vienen marcadas con sangre. La compró, feliz, emocionado, la casa de sus sueños. Pero la casa no era suya, nunca lo fue. Había algo dentro, algo que dormía. Y Bob lo despertó sin querer, con una simple llave. Cuando giró aquella cerradura por primera vez, algo más se abrió. Un pasillo invisible, un eco de siglos, una grieta por donde la oscuridad volvió a respirar. Durante las primeras semanas, la casa parecía inofensiva, incluso cálida, acogedora, como esas viviendas donde uno cree que los recuerdos florecerán en cada rincón. Los niños corrían por los pasillos, su risa rebotaba en las paredes como una bendición, y Bob sentía que al fin todo estaba en su lugar. Pero la casa, silenciosa y vieja, no celebraba su llegada. Observaba, desde las esquinas, desde los espacios que no se podían ver. La primera grieta no fue en una pared, sino en el ánimo de su esposa, Lisa. Comenzó a tener pesadillas violentas. Soñaba con figuras sin rostro que se arrastraban hacia su cama. Se despertaba gritando, envuelta en sudor, con las manos temblorosas y los ojos húmedos como si hubiera estado llorando durante horas. Al principio Bob pensó que era el estrés de la mudanza, la presión de criar 4 hijos, o simplemente los nervios de adaptarse a un nuevo hogar. Pero había algo más, algo invisible, que parecía adherirse a su piel cuando cerraban los ojos, como una sombra que solo se revela en el sueño. Luego, fueron los olores. Aparecían de repente, sin causa lógica. Un hedor rancio, podrido, como carne muerta bajo el suelo. Revisaron cañerías, limpiaron los drenajes, incluso consideraron que un animal hubiese quedado atrapado entre las paredes. Pero no había nada, solo ese olor que venía y se iba como si respirara con vida propia. Después, los objetos, una figura religiosa, una pequeña cruz de madera sobre la pared del comedor, apareció doblada en ángulo imposible. Al día siguiente, una lámpara de mesa fue arrojada al suelo sin que nadie estuviera cerca. La familia comenzó a notar que los juguetes de los niños se movían de lugar durante la noche. Al principio lo atribuían a su propia distracción, a lo cotidiano. Pero una madrugada encontraron todas las sillas del comedor organizadas en círculo, mirando hacia el centro, donde descansaba una Biblia abierta en una página sobre el Apocalipsis. Bob no quería creer. Era un hombre de razón, un veterano, alguien que confiaba en la lógica, en los cables, en la electricidad, en los planos. Pero cada noche, al caminar por los pasillos, sentía una presencia detrás de él, como si algo caminara justo al ritmo de sus pasos, solo medio segundo después. Y cuando se detenía, aquello también se detenía. Pero nunca estaba solo. Había algo en la casa, y comenzaba a despertarse.
Una noche, mientras todos dormían, se escuchó un golpe seco, violento, como si algo pesado hubiese caído desde lo alto de las escaleras. Bob se levantó de un salto, bajó a toda prisa y encontró a su hijo, David, tendido boca abajo en el suelo, inconsciente, con una herida en la frente. No recordaba cómo había llegado allí, solo dijo que algo lo empujó. Y cuando lo interrogó con insistencia, el niño rompió en llanto. «No era humano, papá», susurró. «Tenía manos negras y ojos de fuego». Después de eso, las manifestaciones se intensificaron. Puertas que se cerraban con violencia a mitad del día, luces que parpadeaban solo en ciertas habitaciones, incluso después de cambiar bombillas y revisar todo el cableado. Una vez, mientras Lisa recogía la ropa del lavadero, sintió que algo le acariciaba el cabello desde atrás. Pensó que era uno de sus hijos, pero al voltear, no había nadie, solo la luz temblorosa y un leve sonido, como si alguien respirara con dificultad. Justo al lado de su oído, los animales de la familia también comenzaron a cambiar. El perro se negaba a entrar a ciertas habitaciones. Se quedaba paralizado en la entrada, erizando el lomo, gruñendo hacia una esquina vacía como si viera algo que los humanos no podían percibir. Y un día, el gato apareció muerto en el sótano, sin heridas visibles, como si su corazón simplemente se hubiera detenido del miedo. Bob comenzó a registrar todo, a llevar un diario. Anotaba cada anomalía, cada golpe, cada objeto movido, cada susurro. Se convirtió en un observador de su propia casa, un centinela nocturno, alguien que dormía con un crucifijo bajo la almohada y una grabadora en la mesita de noche. Pero incluso la fe comenzó a quebrarse. Una mañana encontraron una pared cubierta de arañazos, pequeñas marcas, como hechas con uñas humanas, y justo en el centro, una palabra escrita con sangre seca: «Quédate». Bob supo entonces que no era un espíritu cualquiera. Era algo más antiguo, más malicioso. Algo que no quería asustarlos, quería quebrarlos. La casa dejó de ser un refugio. Las ventanas no dejaban pasar la luz como antes. La madera crujía con un tono más grave, como si la estructura misma gimiera bajo el peso de una presencia que crecía y se alimentaba de cada miedo, de cada duda, de cada lágrima. El aire se volvió espeso, húmedo, difícil de respirar, y la familia comenzó a hablar menos, a mirarse menos, como si algo dentro de ellos empezara a apagarse. Las discusiones se volvieron constantes, absurdas, desproporcionadas. Lisa gritaba sin motivo. Bob se encerraba en sí mismo. Los niños comenzaron a tener comportamientos erráticos, insomnio, agresividad, aislamiento. David, el que cayó por las escaleras, comenzó a hablar con alguien invisible. Lo llamaba el hombre triste. Decía que lo visitaba cada noche, se sentaba junto a su cama y lloraba. Pero no eran lágrimas humanas. Eran negras, como alquitrán, como aceite ardiendo en la oscuridad. Los objetos comenzaron a desaparecer. Llaves, fotografías familiares, crucifijos, todo lo que representara seguridad o memoria, se desvanecía. A veces reaparecía en lugares imposibles, dentro del refrigerador, bajo la almohada de los niños, o dentro de un armario que nadie había abierto en semanas. Una tarde, Lisa encontró todas las fotos de su boda destruidas, no rotas, sino quemadas por el centro, dejando intactos los bordes, como si algo hubiera arrancado solo sus rostros del papel. Y luego empezaron las voces. Primero, eran susurros, murmullos en el pasillo cuando todos dormían. Luego, risas, infantiles, burlonas, y después, gritos, gritos secos, guturales, que surgían desde el sótano, aunque nunca encontraban nada allí. Bob colocó cámaras, grabadoras, todo lo que podía, pero las grabaciones eran peores que el silencio. Una noche, reprodujo una cinta y escuchó su propia voz, diciendo palabras que jamás había pronunciado.
una especie de oración invertida, entrecortada por carcajadas distorsionadas. La casa se burlaba de ellos, jugaba con sus mentes y comenzaba a poseerlos. No como en las películas, no con cabezas girando o lenguas extrañas, sino lentamente, desde dentro, como una enfermedad del alma. Fue entonces cuando Bob entendió que necesitaba ayuda, no de un técnico, no de un psicólogo, sino de alguien que hablara el lenguaje del mal. Bob buscó respuestas entre teólogos, investigadores de lo paranormal, incluso entre antiguos vecinos que habían vivido en Brownsville Road años antes. Y poco a poco, la verdad comenzó a sangrar entre los silencios. La casa tenía un pasado enterrado, literalmente. Durante la Guerra Civil, en aquel terreno se cometieron actos atroces, ejecuciones, rituales oscuros, entierros sin nombre. Se decía que aquel lugar había sido utilizado por un culto desconocido, uno que ofrecía sacrificios a entidades antiguas, no para invocar, sino para sellar. Pero alguien, en algún momento de la historia, rompió ese sello, y la casa nació de esa herida. Finalmente, Bob contactó con un sacerdote católico, un hombre delgado, con voz grave y ojos como pozos profundos. Se llamaba Padre Mike, y cuando cruzó el umbral de la casa no hizo preguntas. Solo se detuvo, cerró los ojos y dijo: «Aquí hay algo que no quiere irse». Comenzaron con bendiciones, agua bendita, oraciones. Pero la casa reaccionaba. Cada vez que se pronunciaba el nombre de Cristo, los objetos temblaban, las luces se apagaban, y un zumbido denso se colaba en los oídos de todos, como si miles de insectos se arrastraran bajo la piel. Una noche, durante una sesión de oración profunda, el padre fue empujado violentamente contra la pared. Un retrato de la Virgen se hizo trizas frente a él. Y en el suelo, con fragmentos de vidrio, apareció una frase en latín, escrita como con sangre: «Et tenebrae eum non comprenderunt». Y las tinieblas no lo comprendieron. Desde entonces, el exorcismo no fue una ceremonia, fue una guerra. Cada día, el padre regresaba con más armas, relicarios, inciensos, escrituras sagradas, y cada noche, la casa respondía con tormentas eléctricas, vómitos negros saliendo de las cañerías, y sombras que se deslizaban por las paredes, como si vivieran dentro de ellas. Lisa comenzó a hablar en idiomas que no conocía. Uno de los hijos fue encontrado en el sótano, murmurando un cántico repetitivo, con los ojos en blanco y las manos cubiertas de marcas que nadie supo explicar. El padre Mike nunca dudó. Cada día oraba. Cada día era herido y cada día volvía. Hasta que una noche, frente a la escalera, vio algo. Una figura alta, negra, con los ojos hundidos y una sonrisa que parecía no terminar nunca. No tenía rostro, no tenía carne, solo odio. El exorcista no retrocedió, clavó su cruz en el suelo y gritó: «No tienes poder aquí, no tienes nombre aquí, no tienes lugar aquí». Y el silencio se hizo espeso, como si la casa, por un instante, respirara por última vez. El exorcismo continuó durante días, cada vez más agresivo, más violento, como si la entidad supiera que se le acababa el tiempo. Ya no se ocultaba detrás de susurros o sombras. Tomaba forma. Se manifestaba con gritos que no nacían de garganta humana, con golpes que sacudían la estructura de la casa hasta hacer temblar los cimientos. Las paredes comenzaron a sangrar. Literalmente, un líquido espeso, rojizo, con olor a óxido y tierra podrida brotaba desde las grietas, bajando lentamente como lágrimas negras de un rostro sin ojos. Los cuadros religiosos se invertían solos, las luces explotaban. El ambiente estaba cargado de electricidad, de desesperación, como si la propia casa estuviera siendo arrancada de su nuevo dueño centímetro a centímetro.
Una noche, mientras el padre Mike recitaba una oración final, Bob cayó al suelo. No se desmayó, fue arrastrado. Algo invisible lo tomó por los tobillos y lo arrastró por el pasillo de madera, dejando marcas, quemaduras en su piel. Gritaba, pero nadie podía detener aquello. Lisa lo vio con los ojos desorbitados, paralizada. No era miedo, era parálisis espiritual. La sensación de que Dios, por un momento, no estaba escuchando. Entonces, en un grito desesperado, Bob no rezó, no imploró, solo gritó con rabia: «Esta es mi casa, no te pertenece». Y por un instante, el aire se detuvo. Un segundo absoluto, como si el tiempo contuviera la respiración. Y la entidad, desde alguna dimensión quebrada, retrocediera. El padre Mike colocó la cruz en el centro del pasillo. La luz volvió. La casa cayó en un silencio absoluto. No fue una victoria, fue una tregua. Durante los días siguientes, la familia empacó lo esencial. El silencio era sospechoso. Las habitaciones, frías. El perro seguía evitando ciertos rincones. David ya no hablaba con el hombre triste, pero aún lo miraba. Sus ojos lo seguían. Y una noche, antes de mudarse definitivamente, Bob bajó al sótano y encontró algo. Una pared recién rajada. Detrás, huesos, restos humanos, pequeños, demasiado pequeños. Llamaron a la policía. Se hizo una investigación, pero los restos nunca fueron identificados. Los Cranmer se marcharon. Nunca volvieron a poner un pie en Brownsville Road. La casa fue vendida, remodelada, redecorada. Pero el mal no se va porque pintes las paredes. No se exorciza con colores claros, no se borra. A veces, cuando alguien nuevo llega, los vecinos bajan la voz. Y en las noches sin luna, aún se escuchan pasos en el piso de arriba, donde no vive nadie. Si conoces a alguien que está a punto de mudarse a la casa de sus sueños, si alguna vez escuchaste a un amigo decir, «Es solo una sensación rara», comparte este video, porque a veces los demonios no aparecen de golpe. Se infiltran como el polvo, se sientan a la mesa y sonríen mientras duermes. Las casas no son malditas, son las heridas las que se convierten en hogar.